Jueves 24 de noviembre de 2016, bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, como siempre, cubriendo todo el territorio nacional. Gracias por estar con nosotros este día y a 2 meses de tener nuevas autoridades. El Consejo Nacional de la Judicatura proyecta una moderna visión de trabajo que busca mejorar los procesos de selección y propuestas de ternas a funcionarios judiciales. Así es que es un tema que vamos a tener de primera mano con nuestras invitadas y a quienes les doy la más cordial bienvenida a la presidenta del CNJ, a la licenciada María Antonieta Osa de Parada. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días a todo el público televidente. A usted, Ernesto, por habernos invitado. Nosotros muy complacidas de poder aceptar esta invitación y dialogar con usted y con la población en general de todos los proyectos, digamos, que en estos momentos pudiéramos estar estudiando a efecto de implementar en el desarrollo de estos 5 años, ¿verdad? Así es, en efecto, conocer la visión de trabajo que ustedes llevan. También me acompaña la concejal, la licenciada María Petrona Chávez. Gracias por acompañarnos. Sí, buenos días. Decirle, Ernesto, que gracias por la invitación, ¿verdad? Como decía la presidenta del CNJ, pues tenemos un reto, ya que después de tener un año de acefalía en el Consejo Nacional de la Judicatura, pues estamos ahorita los 7 concejales al frente de la administración, ¿verdad? Durante el periodo de 5 años que nos corresponde. Pues hacer como concejales el mejor trabajo que nos depara dentro del Consejo Nacional de la Judicatura. Y esa ausencia de meses de elección demuestra de que es tan importante o era tan importante la elección de los concejales en esa institución. Así es que yo creo que es importante, valga la redundancia, poder hacer hincapié de ello porque son elementos muy necesarios que vamos a tener en nuestro diálogo de esta mañana. Y es que a propósito de la actual coyuntura de país, esta requiere de instituciones tan necesarias, tan importantes como el CNJ, las cuales tienen que hacer sus propias evaluaciones para corregir también y adaptar su relevante papel en la modernización del sistema judicial de nuestro país. Y en ese contexto cabe resaltar los últimos acontecimientos judiciales demuestran la urgente necesidad de eficientizar mejor este sector a fin de volverlo fuerte y transparente, ya que hay quienes creen que o siguen creyendo que las debilidades del sistema son un obstáculo para el desarrollo. Hoy vamos a hacer un análisis pertinente del CNJ y su papel en la actual coyuntura del país. Gracias por sintonizarnos. Nos vamos con Lorena Melara, con nuestra compañera, para que nos dé insumos pertinentes que nos van a ayudar a poder entender y comprender mejor el análisis y la discusión con nuestras invitadas. Gracias, Ernesto. Un saludo para tus invitadas. Como ya lo mencionabas, distintos análisis indican que en la medida que nuestras instituciones estén fortalecidas, así será su desempeño, sobre todo en áreas como la judicial, que en la actual coyuntura juega un papel de suma relevancia para nuestro país. Veamos. Desde los elevados niveles de violencia hasta el destape de casos de corrupción, demandan del sistema judicial perfiles profesionales. Los jueces han recibido capacitaciones durante mucho tiempo y por lo tanto tienen las herramientas jurídicas para emitir decisiones acordes con lo que estamos viviendo. Con esto lo que quiero decir es que los jueces, los casos, especialmente estos casos relacionados con la corrupción, deben de ser muy responsables en el análisis de los mismos. Evitar que la mancha de los corruptos salpique a los jueces honestos y eficientes es responsabilidad de quienes dirigen el sistema, argumentan. Quizás como nunca antes la Corte Suprema de Justicia ha removido jueces. En los últimos 3 años hemos removido más de 25 jueces, destituido más de 25 jueces. El abogado, como conocedor de la ley, tiene que tener mucho cuidado con su actuación. Está bien defender los derechos de su cliente, pero con el respeto a la probidad institucional mínima que exige la ética del cargo. Avanzar con transparencia es posible en tanto que se corrijan errores y se refuercen buenas prácticas desde las cabezas que dirigen. Ernesto, un desempeño efectivo del sistema judicial también pasa por trabajar de la mano con otras instituciones claves como la Policía y la Fiscalía General de la República. Con esta información vuelvo al estudio. Adelante. Gracias, Lorena, por darnos esos elementos que nos van a ayudar a entender y comprender mejor
nuestro tema de este día. Aprovecho a invitarlos a ustedes, amigos televidentes, para que participen. Recuerden @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que usted tiene como oportunidad para enviar sus comentarios y preguntas y generar ese debate en las redes sociales. Si se va a desplazar por cualquier lugar de nuestra república o en cualquier lugar del mundo donde usted nos sintonice, búsquenos en Facebook para que tenga a tiempo real. En Facebook Live usted nos encuentra en la dirección Diálogo con Ernesto López, así como también retransmitido en la cuenta de Ernesto López Radio. Son las dos cuentas, ahí está. Es una señal a tiempo real que usted puede tener para desplazarse en su teléfono móvil, en su tablet, en su computadora, en cualquier lugar del mundo, y así de esa manera también participar de los comentarios que se agregan en estas cuentas. Así es que nuevamente gracias por acompañarme. Decía que el tiempo que tardó la elección de ustedes, es decir, hace 2 meses prácticamente, demuestra que era cuidadoso o delicada la elección como tal. Era algo muy importante para el país, ¿eh? Sí, en definitiva nosotros consideramos de que ha sido una elección que llevó su tiempo, sobre todo para los 5 concejales que iniciaron o que terminaron su periodo, si no me equivoco, el 22 de septiembre. 5 de 7, ¿verdad? Sí, porque ustedes tienen que tener clara la población de que el Consejo Nacional de la Judicatura está integrado por 7 funcionarios ahora, ante ciudadanos, abogados, que cumplimos con los requisitos establecidos en la Constitución para ser magistrado de corte. Y cada uno ha sido y ha pasado por un proceso riguroso. 3 electos o postulados por las organizaciones de abogados, 1 resultante del Ministerio Público, esto quiere decir Fiscalía, Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Hay un representante del Ministerio Público. Otro representante de estos primeros 5 es el de, tenemos 3... Representante de la Universidad del Salvador. Del Salvador, sí. Sí, pero ellos entraron posteriormente. O sea, el de la Universidad del Salvador y mi persona, que fue postulada por las universidades privadas. Y los representantes de los magistrados y jueces. Efectivamente. ¿Verdad que tenemos un representante de ese gran gremio, ¿verdad? Que es los funcionarios judiciales. Entonces todos ellos y nosotras pues nos hemos sometido a una elección, digamos, de nuestros pares. Para el caso de la licenciada Petrona, que ha venido por el gremio de abogados, ¿verdad? Que de esos son 3. Luego la Universidad del Salvador, mi persona, que fue sometida también a un proceso de postulación, votación por la academia de este país. Y el Ministerio Público también hizo sus elecciones. Entonces, cuando los primeros 5 entran en este, digamos, debate, que al llegar a la Asamblea Legislativa se vuelve un debate no solamente de estudio de los perfiles, sino también, ¿verdad?, un debate que va, entenderíamos nosotras, como hasta político, ¿verdad? Sí, es un debate político, obviamente, ¿no? Sí, entonces... Y que a veces se convierte en la figura distorsionadora de la verdadera esencia con la que llegan los candidatos, porque tan importante es el rol del CNJ, no solo por su misión que tiene, que ya vamos a su misión per se, que ya vamos a hablar, sino también por quienes lo dirigen, el cual históricamente se ha dicho. Y se etiqueta, bueno, este pertenece a una cuota de poder. De hecho, en algún momento, algunos partidos políticos, como el PDC, recuerdo, el PCN, que no estuvieron en el proceso de selección y votación de ustedes, en algún momento dijeron que Arena y el FMLN se habían repartido cuotas de poder, que eran ustedes, ¿no? Sí, definitivamente nosotros al interior, ¿verdad? O cuando hemos tenido oportunidad de dialogar y en algunas entrevistas, hemos expresado realmente de que ese tipo de comentarios, de decir que somos parte de una cuota, es... desde nuestro punto de vista, ¿verdad?, como profesionales que somos, es bastante
digamos... Ofensivo, diría yo, Sí, así en bien. términos muy concretos, ya que no... Pues sí, si a mí me están indicando que soy Ajá, de una sí, cuota de poder sí. y tal vez mi función y la misión mía es querer servirle al país y... Efectivamente, realmente ¿Verdad? nos ha resultado... Sí. Les incomodó? Nos incomodó. ¿Les sí, incomodó nos que incomodó. dijeran que era cuota de poder, Sí. concejal Chávez? Sí, nos incomodó en el sentido de que, como decía la licenciada Josa de Parada, ella se sometió a un proceso, ¿verdad?, de sus pares en la academia, y en mi defecto, pues, participé en el proceso de elección, cuando la FEDAES convoca elecciones a los abogados. Yo me sometí a ese proceso. Visité casi todo el país conquistando el voto de las y los abogados para decirles que me dieran el voto de confianza. Es más, decirle de que en el Departamento de La Paz fui la más votada. E incluso hubieron abogados que fue un voto único, hubieron abogados que solo llegaron a darme el voto a mí. Y eso me enorgullece y es un compromiso para aquellos que me llegaron a dar ese voto de confianza, porque tengo una trayectoria, litigué en el libre ejercicio y luego después, a mediados del año 2013, entré a ingresar a la Junta de la carrera docente, que es dependencia del Ministerio de Educación, para posteriormente pues participar en el proceso de elección a candidatos del Consejo Nacional de la Judicatura, y pues gracias a Dios estoy acá en el servicio, ¿verdad? No solo como profesional y para el compromiso que tengo con los abogados, sino con el pueblo salvadoreño, porque el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo serio, comprometido, de nación. Y delicado. Sí. Y delicado en la función de que todo ese proceso de selección y de propuestas de terna a quienes administran la justicia y de escrutinio y por quienes administran la justicia en el país. Bueno, ese es el tema que está hoy en discusión muchísimo, pues que yo creo que vamos a tener la oportunidad de desarrollar estos puntos a lo largo de nuestro programa. Solo saliendo un poco de ese elemento bien importante y que creo que es digno de resaltar. Si hubo tardanza para poder elegirlo es porque la importancia la requiere. Les causó, entiendo, porque recuerdo que una de las declaraciones que usted diera a uno de los periódicos, el diario de hoy, usted decía: presidenta de CNJ, causa extrañeza que PCN en esta oportunidad no apoyara la elección de ustedes. Sí, de hecho, cuando ellos entraron en un debate, nosotros fuimos llamados cada uno a las entrevistas, ¿verdad? Y fuimos entrevistados por todos los partidos políticos. Entonces yo podía ver, y uno pues se indaga cómo está a nivel de los partidos, ¿verdad? Porque como ellos sacaron sus listas, y de hecho, fíjese ustedes que el partido, el PCN, en una entrevista que dieron en el oriente del país, publicaron la lista de sus preferidos. Y yo estaba en esa lista. En esa lista. Y no porque era miembro del partido. No, definitivamente. Ese es el tema, la etiqueta, el estereotipo. Le voy a decir que a mí me encantó cuando la mayoría de partidos políticos dijeron: vamos a analizar la hoja de vida, la trayectoria, la experiencia, los documentos que demuestren la idoneidad y la competencia notoria. Entonces realmente yo me sentí tranquila ante ese ofrecimiento de los partidos políticos, porque entonces dije yo, bueno, habiendo sido la más votada por las universidades privadas, ¿verdad? Estando en primer lugar dentro de la terna y teniendo pues una hoja de vida bastante extensa, conocedora de la situación, los requisitos. Y requisitos entonces, profesionales idóneos del perfil no político. No, definitivamente. No es así, ¿no? No, nosotras, y particularmente yo, nunca he estado en ningún tipo de proselitismo. Mi trabajo y el de la Lic Petrona también ha sido eminentemente. Tienen 2 meses de estar al frente. ¿Cómo encuentran ustedes el trabajo del CNJ
y sobre todo también tomando como punto de referencia los actuales tiempos que vive el país. Sí, la situación es que, bueno, el Consejo Nacional de la Judicatura, nosotros, bueno, se compone, digamos, de tres partes, ¿verdad? La administrativa, la gerencial y la técnica. En ese aspecto, pues, todos saben de que en la cefalía que quedó el Consejo Nacional de la Judicatura, los señores diputados, decretaron un decreto donde le daban facultades al gerente general, ¿verdad? Para que asumiera temporalmente todas las funciones. Las funciones administrativas, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces, es a partir del 22 de septiembre que nosotros somos juramentados, y el día 23 de septiembre pues que asumimos ya en posesión, que es a partir de ahí que nosotros, a 2 meses de estar en la administración del Consejo Nacional de la Judicatura, estamos pues haciendo lo justo, valorando todo el trabajo que se hizo en el trayecto de la acefalía del Consejo. Perdón, ¿sí? Sí, de hecho, en ese lapso, ¿verdad?, que nosotros hemos podido verificar, muchas unidades procuraron en la medida de lo posible continuar con el trabajo ordinario. Es decir, de que no se paró la Escuela de Capacitación Judicial, no se paró lo que es la unidad de evaluación. Algunos funcionarios judiciales se resistieron, ¿verdad?, a que fueran evaluados porque no habían titulares en la institución. Y el tema gerencial, que fue administrado en ese lapso por el gerente general de ese momento. Entonces, nosotros consideramos de que muchas de las actividades se pararon en relación a proyecciones, ¿verdad? Es decir, de que el trabajo continuó, limitado, por supuesto, al no tener una cabeza técnica que dirigiera a todas las unidades sustantivas y administrativas financieras. Cuando se asume por primera vez dirigir una institución tan importante como el CNJ, obviamente pasa por conocer la proyección, la visión, el nuevo ingrediente que la nueva autoridad le va a dar. Tengo acá en mi poder algunas primeras declaraciones que usted como presidenta del CNJ emitiera a algunos medios escritos, a la prensa gráfica, al diario de hoy, seguramente también al resto de periódicos de nuestro país, donde usted dice, por ejemplo, en uno de ellos, el compromiso es sumarnos al combate de la corrupción. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa muchas cosas, ¿verdad? Cuando el Consejo sesiona por primera vez, ¿verdad?, ese día 23 de septiembre, pues ellos me dan la confianza de ser su presidenta. Y desde antes yo he tenido el compromiso, y parte de, digamos, de mis ofrecimientos fueron actuar siempre con transparencia, fortalecer la institucionalidad y, como consecuencia de ello, al sumarnos al combate de la corrupción, es fortalecer la institucionalidad, no solo la nuestra, sino también abonar a las demás instituciones. ¿Cómo? Bueno, dentro de lo que es el sector de justicia, nosotros como consejo formamos parte de la comisión coordinadora del sector de justicia. La comisión coordinadora está conformada por los titulares del sector. Sí. Entonces ahí se establece Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Ministerio de Seguridad, mi persona como Consejo Nacional de la Judicatura, representando a la institución, y la Corte Suprema de Justicia. Con una importancia tan grande para sentar posiciones en este momento que vive el país, pero que muy poco se conoce. No sé cómo es que está funcionando. Siempre he tenido a bien indagar por qué razón esta coordinación de estos entes
digamos, no sienta precedente en situaciones como por ejemplo las que vivimos ahora, el tema de violencia, el tema del combate a la corrupción, el tema de cómo muchos desde la colegas de ustedes están preocupados por la forma o el mecanismo en cómo se está llevando a cabo. Por cierto, una declaración que recientemente conociéramos del presidente de la FEDAES, que estaba preocupado cómo se estaba violentando alterando algunos principios del carácter jurídico frente al combate de la lucha contra la corrupción. O sea, hay aspectos elementales que ahí están en discusión y que sería bueno que en algún momento ahora con la llegada de ustedes y particularmente usted como presidente del CNJ se conociera qué hace la coordinadora. La comisión coordinadora. Comisión. Pues vea de que es un ente en donde se discuten las políticas de país. Y como usted bien dice, no se le ha dado, ¿verdad?, la relevancia o la importancia que debe de tener. Y que tiene. Y que tiene, porque por ahí ley. Están todos los, ahí están todos ahí los estamos actores. todos. Y allí se discuten situaciones como, por ejemplo, el tema, el problema que tiene de lo desmedido que está el sistema penitenciario, ¿verdad? La problemática que se presenta para los jueces, el poder estar desarrollando las audiencias de esta manera a través de videoconferencias, que no se cuentan con los medios, los recursos. Plantea la señora procuradora también la falta de recursos que tiene para asumir todas las responsabilidades que le ha generado estas medidas extraordinarias que ha tomado, ¿verdad? Lo que es el ministerio, y así una serie de cuestiones. Así y el fiscal también, ¿verdad? Así de manera, porque quiero también conocer la opinión de la concejal Chávez sobre ese tema, pero cuando usted dice sumarnos al combate de la corrupción, ¿en qué concretamente? Transparentar los procesos, ¿verdad?, de lo que es la integración de las ternas de selección, porque nosotros desarrollamos el proceso de enviar a la Corte Suprema de Justicia las ternas que ellos nos solicitan ante las vacantes, ¿verdad? O ante llenar los... Para nadie es un secreto, y me lo estaba usted confirmando, que históricamente siempre ha habido poca transparencia a la hora de establecer estos procesos de selección y escogitación, ¿no? Sí, de hecho hubo precisamente una sentencia de inconstitucionalidad, ¿verdad?, emitida por la Corte Suprema de Justicia, porque el artículo 72 de la ley establecía de que la elección o la votación iba a ser secreta. Y así también, ¿verdad?, se estableció que la votación nuestra iba a ser secreta. Pero al tener la referencia específica de esa sentencia, si usted me permite, para no equivocarme en el número, ¿verdad?, se refiere a la sentencia 94-2014, ¿verdad?, de inconstitucionalidad, y que fue en esa ocasión donde la Corte Suprema de Justicia reenvió, ¿verdad?, imperativo al CNJ y decir, transparenten el proceso. El proceso. Háganlo público. ¿Verdad? Entonces nosotros no solamente nos queremos sumar a este momento de donde se eligieron los 15, sí, claro, sino que queremos llevar todo este proceso general. Claro. ¿Verdad? A todo. Me parece interesante. Le doy la palabra, licenciada Chávez. Cuando regresemos me están diciendo que tenemos en este momento que irnos desde luego a la información de tráfico, especialmente en la zona del Boulevard Monseñor Romero, en el sector de Santa Tecla, donde hay una marcha, obviamente por parte de habitantes de una comunidad que han bloqueado, entiendo, y van en marcha, y de alguna manera creando cierto congestionamiento. Vamos a la pausa y veamos estas imágenes de nuestro Megadrón a esta hora de la mañana. Ahora la gasolina. Algunas veces toman sus propios criterios, entonces por eso es que tal vez puede estar un poquito mal, ¿va? Porque al tomar sus propios criterios tal vez no evalúan realmente cómo debe ser el sistema. Hay que depurar. Y yo le ayudaría a que no metan presos a la gente que no tiene nada que ver a veces porque pasan años y nunca se sabe si en realidad eran culpables o no, ¿verdad? Eso hay que empezar a ver cuál es el problema y empezar a sacar a la gente que está haciendo el mal. Salvador.
Bueno, continuamos con la presidenta del CNJ, la licenciada María Antonieta Josa de Parada, y también la concejal, la licenciada María Petrona Chávez. A ver, me había quedado un poco también para conocer la opinión que usted tiene frente a ese reto de poder transparentar y volver y generar más confianza del CNJ frente al estado actual de la situación de país que vive. Sí, Ernesto, la situación es que dentro de lo que es la transparencia, dentro del trabajo que nosotros como miembros del Consejo Nacional de la Judicatura hemos formado la comisión de selección. Sabemos que el Consejo pues tiene sus 3 funciones sustantivas, ¿verdad? Como es la selección, la capacitación y la evaluación. En ese sentido, pues nosotros en aras de trabajar con transparencia dentro de lo que es el desarrollo del proceso de selección, tanto de magistrados para segunda instancia como jueces, ¿verdad? Hemos analizado lo que es la ley del Consejo Nacional de la Judicatura y su reglamento, en vista de que el artículo 62 de la ley del Consejo Nacional de la Judicatura da como un plazo de 8 días para integrar ternas. Consideramos nosotros que si vamos a trabajar con la transparencia del debido proceso para elegir y conformar esas ternas que son enviadas a la Corte Suprema de Justicia, necesitamos un plazo más amplio. Por eso es que tomamos a bien presentar, ¿verdad?, el proyecto de reforma a la ley, en el cual nosotros estamos solicitando 30 días de plazo. ¿Y 30 días de plazo por qué? Porque esos 30 días nos va a servir a nosotros para no solamente analizar los expedientes que tienen en el banco de datos de la unidad de selección, sino que también tenemos el reto de llegar a la entrevistar a todos aquellos aspirantes, ¿verdad? Entonces, por eso estamos pidiendo un plazo de 30 días, ¿verdad? ¿Y actualmente se tiene? 8 días. 8 días. Es un plazo extremadamente corto. Ya se ha escuchado a los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia que hay bastantes vacantes, 70 vacantes y 120 suplencias, trabajo que nos va a llegar de jueces, porque ellos están depurando, ¿verdad? Entonces, todas esas vacantes... Una depuración que muy poco se ve, con relación a que al impacto, a la depuración y el tema de jueces, que es un tema, entendería yo, forma, fondo, no lo sé. Al final ese es un punto que se tiene muy en cuenta a la hora de hacer evaluaciones de cómo está el sistema de justicia en nuestro país. Sí, pero por eso es de que nosotros tenemos el conocimiento de que hay 70 vacantes ahorita, ¿verdad? No sabemos si van a surgir más, ya que la Corte Suprema pues está en la depuración, ¿verdad?, de los jueces. Por eso es que tomamos a bien presentar el proyecto de reforma al artículo 62 y al artículo 63 del reglamento de la ley del Consejo Nacional de la Judicatura, en el sentido de que su manual, se trabaja con un manual, pero ese manual debe de ser mejorado de acuerdo a las mismas disposiciones que ya se establecen en la sentencia que la Sala de lo Constitucional ha establecido, ¿verdad? En cuanto a la transparencia, nosotros queremos establecer la idoneidad, la capacidad y la competencia notoria de cada uno de aquellos aspirantes a integrar las ternas, ya sea para jueces de paz, de segunda instancia, magistrados de Cámara de segunda instancia. Por eso es el reto que tenemos y hemos presentado ya el proyecto, ¿verdad?, esperando que sea reformada la ley, en el sentido de que cuando empecemos a trabajar con la elaboración o la conformación de los candidatos a aspirar a una vacante, cuando la Corte Suprema de Justicia nos solicite, entonces trabajar en eso. Y tener el tiempo prudencial para poder hacerlo. Así es. Presidenta, es difícil poder de alguna manera encontrar un funcionario o un aspirante que no tenga vínculos políticos. No es difícil.
Y le hago una pregunta porque siempre no deja de resultar una etiqueta. Sí. Por X o Y motivo, por relaciones de amistad o porque en algún momento en el pasado lo tuvo. Y sobre todo a veces resulta ser contradictorio, perdón, no soy abogado, pero en algún momento cuestionan si ese es un derecho político que tiene cualquier ciudadano de tener. Ahora, el derecho ciudadano al sufragio es un derecho y es un deber. Ahora, una cosa es ser militante. Así es, y el tener una preferencia, porque usted cuando va a votar, usted vota por alguno de los partidos, y ahora con que tenemos una modalidad que es por rostro, es mucho mejor. Y eso no nos va a venir a decir de que nosotros hemos votado por uno u otra persona. Si hay postulantes o hay candidatos que sus propuestas son atinadas, uno podrá y está en la libertad de votar por el rostro que quiera. Y eso no le hace que tiene ningún tipo de vinculación política. Yo quisiera, si usted me lo permite, retomar un poco lo que manifestaba aquí la compañera Petrona, porque nosotros integramos ya, además, una comisión enlace con la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que tanto el Consejo Nacional de la Judicatura como la Corte Suprema de Justicia hemos integrado una comisión enlace que nos permitirá organizar y darnos un tiempo que nos permita hacer esa selección. Y de esa manera podemos desarrollar de manera coordinada el envío o las solicitudes que nos va a hacer la Corte Suprema de Justicia para la conformación de las ternas. Yo me quiero tomar aquí un espacio para leerle la actual disposición del artículo 63. Dice, el Consejo llevará un manual de selección que desarrollará los criterios y técnicas que garanticen la objetividad, igualdad e idoneidad respecto de la selección y formación de las ternas de candidatos. Eso es lo que nos indica el 63. Nosotros estamos proponiendo la siguiente reforma, mire, que el Consejo llevará un manual de selección que desarrollará los criterios y técnicas que garanticen la objetividad, igualdad e idoneidad respecto de la selección y conformación de las ternas de candidatos. Aquí viene lo medular, por medio de un proceso transparente donde se acredite y documente las competencias jurídicas, morales y vocación judicial del aspirante. Entonces, la vocación judicial del aspirante nos la da la entrevista, porque usted puede tener aquí una hoja de vida perfecta, con una gran experiencia, con una gran trayectoria, con maestrías, con estudios. Entrevístalo y su forma de expresarse o la situación que usted le presente de algún, para el caso, una situación problemática, esta persona no sepa cómo contestar, no tenga como la inteligencia emocional para resolver los problemas que se le presenten en ese momento, pero sobre todo no tenga las habilidades y destrezas para dirigir una audiencia. ¿Cómo es posible, vea usted, que una audiencia inicial dure 3, 4 días? ¿Verdad? ¿Me doy a entender? Sí, sí. Puede haber muchísimos acusados, muchísimas partes materiales, partes formales, etcétera. Pero el juez debe de tener el control. ¿El buen tino? El control de su audiencia. Los abogados litigantes, existen abogados litigantes que son muy irrespetuosos. Irrespetuosos con todo el escenario, ¿verdad? Y respetan a la contraparte y respetan al juez. El juez debe de tener el tino y el carácter de poner orden en su audiencia. ¿Y no será que el juez, digamos, perdió ese respeto por todo lo que históricamente, no digo que per se todo ha sido así en el sistema judicial, pero el sistema judicial por unos pagan todos? ¿Será que también el respeto se lo ha perdido o el irrespeto se lo ha ganado?
No, bueno, el respeto se gana, ¿verdad? Y se gana con la actuación. Claro. ¿Verdad? Y si tenemos un juez que actúa dirigiendo en un plano de igualdad para las partes, ¿verdad? Porque las partes se encuentran en una situación de paridad, ¿verdad? En el desarrollo de una audiencia. Entonces el juez debe de tener no solamente el conocimiento para resolver las incidencias que se presenten dentro del proceso. Tener esa habilidad no es fácil. Pero tener también la honradez, y no es un invento mío. El No, fiscal general supuesto. actual, Douglas, le dijo también que allí tenemos unas clicas de jueces. ¿Qué piensan ustedes que son los encargados de evaluar y seleccionar esto? ¿Qué piensan ustedes de esa declaración? Pues la verdad, decirle de que cuando se dice clicas, considero que es muy generalizado, porque no todos, ¿verdad? Probablemente dentro de lo que es el órgano judicial hayan jueces, y no solo jueces, sino que empleados también, ¿verdad? Entonces, pero también hay jueces, y conocemos de trayectoria, donde tienen honorífica, estamos claros. ¿sí? Entonces, que ellos cumplen lo que manda la Constitución, lo que manda las leyes, en su defecto en las diferentes ramas del derecho, ¿verdad? Que integran los diferentes tribunales a nivel nacional. Entonces, no podemos decir que todos son, sino que hay que, como dice, individualizar de acuerdo a la investigación que se haga. Porque si se hace una buena investigación desde el inicio, desde allá, desde el policía, hasta llegar al órgano judicial, se va a transparentando el proceso y se va a determinar y se va a aclarar de que si se ha iniciado con la debida diligencia, así va a ser el resultado cuando un juez de su fallo, en las diferentes instancias que sea, ya sea una audiencia inicial, en una audiencia preliminar o en la sentencia. Es un reclamo permanente, frecuente, que la Fiscalía General de la República, como parte acusadora, siempre ha hecho. Y tomé como punto de referencia los casos más recientes donde el fiscal pedía de manera concreta no sobreseguimiento, sino que, digamos, elevar a procesos judiciales el caso Ray, el caso del ex fiscal Luis Martínez, entre otros que en algún momento están ahí discutiéndose hoy en día, llevándose a cabo, el caso Saca, etcétera, etcétera. ¿Qué piensan ustedes de esa presión y de eso que está haciendo la Fiscalía? Estructuralmente el proceso está diseñado para pasar siempre o por regla general a instrucción. ¿Verdad? Lo que se discutía es si las personas acusadas van a continuar en la detención o van a tener una medida sustitutiva. Ahora bien, hay supuestos, y yo debo de entender, por lo que he podido ver, porque conozco la trayectoria igual del señor fiscal general de la República, de que si él hace una aseveración de ese tipo en relación a las clicas y está diciendo o dando muestras que efectivamente pueden haber jueces vinculados, funcionarios judiciales vinculados a ciertos casos o a ciertas estructuras, como podemos mencionar el caso en San Miguel, entonces él debe de tener la suficiente información. Nosotros no tenemos esa información porque precisamente son investigaciones reservadas, que hasta el momento en el que se llevan al requerimiento fiscal ante el juez de paz, toda la población se entera, ¿verdad?, de cómo se ha dado el proceso en sí mismo, el proceso investigativo. Ahora, lo que yo de alguna forma siempre le he cuestionado es ese denominativo, ¿verdad?, peyorativo, ¿verdad?, a lo que es clicas, porque estamos hablando de que una clica es una estructura, ¿verdad? Y no es una estructura cualquiera, es una estructura criminal. Y la clica forma parte de una pandilla. Es decir, está vinculada, está relacionada. Sí, entonces, él pues se refirió de esa manera a los casos que entiendo yo que ha comprobado. Pero él es un, digamos, un eslabón
contemporáneo de lo que históricamente siempre se ha cuestionado dentro del sistema judicial. Sí. Que muchos jueces, no digo que todos o que todo el sistema, sino que algunos jueces en algún momento son poco transparentes para poder aplicar la justicia y están de alguna manera vinculados, señalados, cuestionados precisamente por tener ese tipo de relaciones con grupos delictivos. Y esos jueces son los que debe de llevar ante la administración de justicia, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha fallado en ese estatus? ¿La supervisión? ¿La capacitación? ¿O qué? Porque a lo mejor muchos cometen algún error no porque realmente sean motivados por el crimen, sino precisamente a lo mejor porque son fallas técnicas o porque son cuestiones vacíos de la ley. Al menos yo he escuchado varios casos que los jueces dicen, mire, pero si yo no puedo hacer más nada, si es lo que la ley a mí me faculta. Es que la principal arma del juez es su sentencia y la fundamentación de la sentencia, ¿verdad? Sí, la situación es, en este caso, cuando le decía anteriormente, desde el policía. Sabemos que la Constitución le da facultades al fiscal general de la República. Él es quien va a ordenar la investigación del delito en el artículo 193 de la Constitución, que ya está establecido. El fiscal le ordena al policía que se realicen ciertas diligencias, pero si no se realizaron todas las diligencias que en su momento han sido ordenadas y que al final llegan al juez y hay vacíos, entonces al juez no le queda de otra más que resolver, ¿verdad? Por los mismos vacíos que hay del mal procedimiento que se dio desde el inicio. Pero si la investigación que se va a realizar desde un inicio es efectiva, los resultados al final van a ser efectivos, porque va todo de la mano. Policía, fiscalía, órgano judicial, ¿verdad? Entonces el juez al final, como decía la licenciada de Parada, va a fundamentar esa sentencia y la va a fundamentar con todos los elementos probatorios que dentro del proceso se ha desarrollado. Ahora que ustedes están en el CNJ y conocen de manera in situ los procesos para poder presentar esas ternas y sacarla mejor aplicando desde luego todo método transparente, ¿qué es lo que falla? ¿La práctica o el proceso de selección históricamente? Mire, esto tiene que ver mucho hasta con los valores de la casa, ¿verdad? Porque cuando usted hacía usted hacía el cuestionamiento, ¿por qué se dan estas situaciones? ¿Sí? Bueno, puede ser una persona que no solamente esté sometida a una serie de presiones, pero también tiene que ver. Pero entonces no puede ostentar ese cargo. No, no podría. No podría. No, no podría, ¿verdad? Porque realmente la probidad se demuestra. ¿Verdad? La probidad no lo da los estudios universitarios, no lo da la experiencia, lo da sus actuaciones, ¿verdad? Usted puede decir de que es probo, pero ¿y si sus actuaciones demuestran lo contrario? Entonces ahí es donde se ve el cuestionamiento. Por eso yo preguntaba, ahora, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Será que no tienen la supervisión? Porque la parte evaluativa, entiendo que le corresponde al CNJ, la evaluación. La evaluación judicial. Lo que sucede es de que nosotros, o nuestras evaluaciones, no son vinculantes. Al final terminan en la corte en pleno, la que va a tener. Así es. Ahí es donde yo hacía la reflexión, o sea, poco se conoce no de esa son depuración de jueces, porque todo el mundo aquí dice, bueno, está bien, ¿verdad? Limpiemos la mesa de malos políticos, limpiemos la mesa de malos funcionarios públicos, pero también limpiemos de aquellos malos aplicadores de la ley. No todos, insisto, aquí no me quiero llevar de encuentro porque yo sé que no son todos. Así como hay buenos jueces, hay malos jueces, así como hay buenos periodistas, hay malos periodistas. O sea, ¿verdad? Ese término de generalizar no es bueno. No. Pero eso ha sido el cantar de los cantares en nuestro medio, ¿no? Fíjese que lo importante que veo yo en esta coyuntura es el hecho que las instituciones nos estamos tomando en serio, ¿verdad? Y no es porque lo digamos, el tema de la transparencia y el combate de la corrupción. La corrupción y la institucionalidad. Dejemos que las instituciones, ¿verdad?, respondan, ¿verdad? Porque realmente nos estamos sumando a una nueva era. Nosotros lo vemos de esa manera y realmente nos sentimos
muy complacidos, pero también es un gran reto. ¿Por qué la población creen ustedes como responsables de ese proceso para presentar terna? ¿Por qué la población todavía está insatisfecha con algunos miembros del sistema judicial, con algunos jueces en nuestro país? ¿Por qué creen? Por las muestras, ¿verdad?, de sus decisiones, en sus resoluciones. La población quisiera que todo fuera, que todo el mundo recibiera un castigo, ¿verdad? Pero la verdad es que las instituciones deben de funcionar. La policía, la fiscalía debe plantear sus casos. Para mí, la fiscalía debe ser reforzada con, digamos, abogados y fiscales que tengan más experiencia, porque tiene un grupo de fiscales, pero son muy pocos para toda la ola de la criminalidad y de los casos grandes que se le han presentado. Entonces, existe para el caso aquella figura de lo que son los fiscales especiales. Si usted se recuerda, para la época donde tuvimos mucha criminalidad de secuestro, ¿verdad?, que se crearon comisiones especiales para ver casos delicados. El tema es de que... ¿Recomienda lo mismo hoy? ¿Debería de...? Yo pienso de que debería de evaluarse, ¿verdad?, que para aquellos casos, ya cuando la fiscalía los tiene bien depurados, poder contratar abogados, lógicamente, ¿verdad? Bueno, tenemos tribunales especiales, tenemos jueces, sí, ¿verdad? Pero igual, hay fiscales, ¿verdad?, con unidades especializadas como la que ha creado recientemente la unidad financiera, la unidad anticorrupción, etcétera. Pero si usted ve, son pocos los fiscales que tiene y son los mismos, ¿verdad? Y es una gran cantidad de trabajo. Entonces, a su criterio, como presidente del CNJ, no se puede culpar en su totalidad a un juez de ser mal juez. Así es. No, realmente no podemos culparlo. Y hay presiones de todo tipo. Y prácticas malas, hábitos malos. Y le voy a poner un ejemplo. Nos llegan a visitar y la licenciada Petrona podrá tener esa experiencia también, que nos llegan a visitar y dice, y usted presentan su solicitud, piden audiencia con nosotros, porque nosotros somos abiertos, recibimos a toda la persona que nos pida audiencia. ¿El CNJ está ahora de puertas abiertas? Sí, puertas abiertas. ¿Cuál es el problema? El tiempo. Porque se nos va a veces un día de audiencias, generalmente hemos dejado los días viernes cada uno, y no para, ¿verdad? Uno pasa sumamente ocupado. Entonces, ¿qué le dice? ¿Y usted por qué quiere ser juez? Entonces dice, es que yo ya me quiero jubilar. Entonces dice uno, pues... Entonces la gente no es esa la visión. ¿Y usted por qué quiere ser juez? Es que fíjese que estoy desempleado desde hace tiempo y entonces ahora quisiera ver si existe la posibilidad, o sea, de que realmente todavía tenemos esa visión, ¿verdad?, de poder llegar a cumplir una necesidad, pero no de dar un servicio. A criterio de ustedes, ¿debería de haber mejores muestras de depuración de aquellos malos jueces dentro del sistema? Sí, porque así es como se va transparentando el proceso, ¿verdad? Porque ya, como decía acá la licenciada, las personas que nos llegan a visitar, muchos nos dan, cuando les preguntamos la intención de querer integrar la carrera judicial. Va más por un interés particular, sí, que por una vocación de una vocación. Entonces, por eso es que como Consejo Nacional de la Judicatura que estamos iniciando, lo que queremos es trabajar de la mejor manera, transparentando el proceso, eligiendo las personas más idóneas, ¿verdad? En ese sentido, por eso es que estamos cambiando tanto el artículo 62 de la ley como el 63 del reglamento, porque cuando hablamos de un manual, ahí van todos aquellos requisitos que nosotros, aparte de documentarlos, los expedientes de cada uno de los aspirantes, pues llegar a la entrevista. Y fíjese que no es una actitud personal de tocar este tema,
porque esto ha sido lo que viene en consonancia del debate que se maneja hoy en día. Tengo acá una publicación que hacen los colegas de la prensa gráfica de septiembre de este año, donde dice el Departamento de Investigación Judicial de la Corte existen 818 denuncias contra jueces que no han sido revisadas por las máximas autoridades. Es decir, la denuncia está. Y lo que no se ve en la práctica es cómo ir depurando de aquellos malos elementos que tiene, como tiene cualquier otro sector, en este caso la justicia en el país. Sí, el problema es que como ha venido de años con la carga que viene, entonces cada funcionario que llega va tomando tratar de sacar ese trabajo. El problema es que hay una carga demasiado grande. La Corte Suprema de Justicia para nadie es un secreto de que solo la sección de investigación judicial, leía en un artículo del periódico de que tiene casos hasta de 1940, que creo que ya ni existen esos jueces dentro de lo que es el órgano judicial. Entonces, esa carga va. Y en la actualidad, con lo que tenemos ahorita de tanta denuncia, ¿verdad? Porque también acordémonos que la denuncia hacia los jueces no solamente es porque el juez sea corrupto, sino que porque la gente se siente insatisfecha. La persona que ha denunciado a un juez espera un resultado favorable. Y si no es favorable lo denuncia por cualquier cosa. Y eso obviamente no es correcto, pero también hay otros que sí dan mucho de qué hablar, ¿no? Así es, entonces eso es lo que se tiene que hacer, es ir depurando. Quizás tal vez crear aparte de la unidad de investigación judicial, como contratar quizás más personal para que se depure. ¿Qué tan atentos están instituciones como ustedes para mantener el control y la sanidad de los jueces? Porque entiendo que no es responsabilidad de ustedes solamente elegirlo y proponerlo, seleccionarlos y proponerlos. Entiendo que también tiene que ver esto con el tema de la capacitación, ¿sí? Sí. Y sobre todo la supervisión la evaluación. Quiero hablar de esto cuando regresemos. Otro aspecto elemental, y me imagino que ustedes tienen como reto fundamental en el 2018. Las propuestas de las serían 4 vacantes en la Corte, en la Sala de lo Constitucional. Sí, 4. Sí, 4 vacantes, o sea, 4 plazas que ver en la Sala de lo Constitucional. Me gustaría que habláramos de ese, porque entendería yo que es un gran reto el que tienen ustedes por delante, más aún cuando estamos viviendo este tiempo en temas jurídicos. Vamos a la pausa, no me cambie, gracias por estar con nosotros. Debería estar constantemente depurándose. Bueno, porque las leyes como que están un poquito contradictorias, ¿no? Que los casos no pasen muchos años y hasta que haya efectuado la prescripción vienen y lo descubren, entonces debieran de ser actuar lo más pronto posible para que no se den esos casos así, ¿verdad? Si usted tiene dinero, bueno, si usted no tiene dinero, igual siempre le va a ir mal. O sea, aquí todo es así. No hay depuración, no hay cambio de generaciones, no hay nada, o sea. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Saludos muy cordiales a usted que nos sintoniza en su automóvil, en su lugar de trabajo, en casa. Gracias por estar con nosotros. 8 de la noche, muy temprano, por Canal 19, nuestro canal hermano. Ahí está el reprise de su programa. Continuamos, desde luego, en este tema bien importante. Uno de los grandes retos que tienen ustedes es y que se viene por delante es la elección de la nueva Sala de lo Constitucional en el año 2018. Obviamente este es un tema fundamental, importante. ¿Cómo se preparan ustedes para enfrentar este gran reto y sobre todo cuando históricamente se ha conocido de la manipulación o las presiones a las que el poder político hace frente a ustedes que son los encargados de proponer las ternas? Sí, realmente, como usted bien lo ha expresado, es un gran reto,
para nosotros esta nueva configuración de lo que es el Consejo Nacional de la Judicatura. Y usted hacía una pregunta al inicio de su programa y decía, ¿por qué a los señores diputados de la Asamblea Legislativa les costó tanto? Y creo que tiene que ver mucho con este aspecto, ¿verdad? ¿En manos de quién se iba a descansar esta selección? Esta selección, quiero comentarle a usted y al público televidente que tenemos todos los antecedentes de la anterior y hemos analizado la sentencia que declaró inconstitucional la lista inicial que mandó el Consejo Nacional de la Judicatura en aquella oportunidad, y voy a resaltar un aspecto que he precisamente subrayado de los criterios que se tomaron en cuenta para el reenvío, porque estos son nuestro marco de referencia. Nosotros no nos podemos salir de lo que la sala estableció porque es vinculante, pero además estamos reformando o proponiendo la reforma del artículo 62 y 63, donde quedarán establecidos en el manual de selección, que en la actualidad no lo tenemos, los siguientes aspectos. Déjeme, por favor, establecer esto. Acreditar por lo menos los 10 años del ejercicio profesional en una rama específica del derecho. Haberse dedicado a la docencia en instituciones de educación superior o a la investigación jurídica durante al menos 5 años en una rama específica del derecho. Haber escrito en forma individual al menos 2 obras o efectuando igual número de trabajos de investigación de reconocida utilidad para la comunidad jurídica. Contar con reportes positivos sobre evaluación del desempeño en los cargos que ostente o hayan ejercido, ya sea en el sistema de administración de justicia o cualquier otro cargo público o privado, y contar con los informes favorables de las instituciones o dependencias correspondientes relacionadas a la conducta profesional y privada de los candidatos, a fin de establecer la moralidad notoria, la documentación que se ha presentado acompañando a toda la solicitud, así como los informes requeridos por el Consejo y, vea usted, la opinión como resultado de la entrevista. Esa entrevista nosotros queremos que sea, además de pública, que pueda transmitirse hasta de una manera simultánea. Bueno, y nosotros nos estamos... vamos a estar nosotros. Sí, por favor, para porque efectivamente. Me llama la atención porque aquí hay una figura que se discute mucho, que se debate mucho, cuando se hace y se aplica este proceso de entrevista. ¿Cómo controlar que el tema de la militancia o la simpatía por un determinado partido político? Nosotros cuando, no sé la licenciada Petrona, pero en mi caso nosotros dimos un juramento, ¿verdad? Nosotros, o sea, esto es al interior. No, usted... ¿A qué quiero llegar yo con este tema? Quizás no le he comprendido la pregunta. A ver, el punto es de que ahí veo los requisitos que debe de tener. Que nosotros debemos de auscultar sobre la base de un candidato. De un candidato. Sí, efectivamente. Pero a la hora de tener ya a la persona, siempre lo que se pone en tela de juicio, en algunos casos, es la etiqueta de que o es miembro de un partido o simpatizante de un partido. Si es miembro, no podría. No podría. Y para eso, ¿y si nosotros tenemos... Pues hasta ahí nosotros no podríamos llegar. ¿Cómo podríamos establecer ahora me entienden la pregunta? No podríamos establecer ni la misma asamblea, ni la misma corte. ¿Qué es ser un simpatizante de un partido? Bueno, no sé. Es que nosotros ejercemos el derecho político al sufragio por una persona en particular. Sí, ¿verdad? Entonces, es un derecho político que tiene como ciudadano. Como ciudadano, un derecho y un deber, ¿verdad? Que es el ejercicio del sufragio. Pero de eso
A ser militante estamos de acuerdo, no puede ser. O sea, no puede ser. O sea, ¿Están preparadas ustedes para poder enfrentar las presiones políticas que históricamente han habido en este proceso y más aún cuando se trata de la sala de lo constitucional? Sí, estamos preparados porque en el sentido de que como Consejo Nacional de la Judicatura, y en este caso, decirlo, somos 4 mujeres las que vamos integrando en propiedad. No vamos a permitir la manipulación de ningún partido político dentro de lo que es la discusión para conformar esos 15 elementos que van a participar, aparte de los que ya la FEDAES presenta, ¿verdad? Que esos no pasan el proceso del Consejo, sino que van directo. Ya después, pues... Son 15 de ustedes y 15 de la FEDAES, ¿verdad? Sí, que se integran. Entonces, nosotros lo que queremos hacer, la diferencia. Queremos hacer esa diferencia de integrar las ternas, esas 15 personas, lo más probas que pueda. ¿Cómo saber que uno, bueno, que es militante, obviamente debe estar registrado en un padrón de partido? Sí. Pero que es simpatizante. Ahí sí no se puede, porque eso es algo propio. No está muy claro y definido en la ley. A eso quería llegar. O sea, no está dentro de los requisitos. No se establece, porque eso queda, yo creería de que con las preguntas que se hicieron, porque en aquel momento se hizo un cuestionario y se le hizo directamente, ¿usted tiene una vinculación política? Dijeron no. O sea, vinculación política. Vinculación, ¿verdad? Ahora, el tema que usted expresa es difícil de poder establecerlo. Pero es punto de discusión. Sí, ahora bien, nosotros estamos sentando las bases en este momento y nos estamos preparando porque estamos prácticamente a un año, ¿verdad? Todo el 2017 nos estamos preparando con reformas, con integrar todo lo relativo a los requisitos y hacer como un checklist de aquellos aspectos que nos puedan ir determinando esas situaciones. O sea, tener que sacar a alguien puro. A alguien, sí. O sea, sí. Decían algunos políticos, mira, es que es bien difícil, pues, o sea... sí, definitivamente. Pero yo diría, no es imposible. No, entiendo que el ejercicio mismo, porque, bueno, la etiqueta a cualquiera se la pueden poner. Así es. Y más aún cuando son funcionarios públicos de categoría como la de ustedes. Así que usted simpatiza con el partido Arena, que usted con el otro partido, en fin, cualquiera. Sí, la verdad es que pueden decir con todos los partidos, ¿verdad? Que somos simpatizantes de todos los partidos. O porque un familiar iba de candidato o es miembro de un partido, ¿no? O sea, sí, los familiares, pues, podemos encontrar de todo, ¿verdad? Sí. Porque yo tengo familia tanto de un lado como del otro y de en medio y... ¿verdad? Y no se dice nada. Pero yo creo que lo que demuestra la transparencia es la hora de trabajar y aplicar. Sí, nosotros estamos integrándonos como consejo. Tenemos una misión muy grande y mi rol en particular dentro del consejo es buscar dentro de todos las mejores características para poder ir llevando adelante todo el trabajo. Insisto, usted mencionó un tema que es el tema de la capacitación. Y voy a aprovechar este espacio para decir que pronto saldrá a concurso público la plaza del director de la Escuela de Capacitación Judicial. Necesitamos tener bajo esa misma visión una persona técnicamente cualificada para dirigir la escuela. Y esos son nuestras metas. Y no es fácil, Ernesto. Y se lo debemos de dejar claro a la población, porque la Sala de lo Constitucional ha marcado una diferencia de los anteriores miembros de cómo han venido trabajando y de cómo han ido cimentando y fortaleciendo el Estado de Derecho en este país. ¿Les parece bien el trabajo de la Sala a pesar de algunas críticas que recibe por otros sectores? Claro, porque tiene que tener críticas, porque hay sentencias que nosotros podríamos decir de que se han podido extralimitar, porque vea de que hay un limbo, o sea, entre el quehacer
judicial y el quehacer legislativo, ¿verdad? Entonces la sala debe de tener bien claro que no puede sobrepasar las funciones hacia la Asamblea Legislativa. Insisto en mi pregunta, ¿cómo se preparan ustedes para enfrentar la presión política a la hora de presentar y escoger y proponer ternas que corresponden a la Sala de lo Constitucional? La lista de los 15 a los que se refiere, nos estamos preparando, revisando primero toda la documentación. Y la presión política que seguramente van a tener. No, pero esa... Porque los partidos políticos obviamente quieren llegar a tener el control de la sala. Sí, definitivamente. Pensaríamos hasta este momento nosotros no hemos pasado, digamos, por pruebas como esa. Por pruebas como esa, pero nosotras sí en particular, pues... Las mujeres nos caracterizamos por ser tener su propio carácter, ¿no? Muy cuidadosas. ¿Sí? Muy cautas y también tener ese carácter. Porque fueron 4 mujeres las que se fueron en esta. Y aprovechando que mañana vamos a celebrar el Día Internacional y Nacional de la no violencia contra las mujeres. Para eliminar la violencia contra la mujer, mañana. Sí. Es una campaña igual en que nosotros nos sumamos, pero realmente eso requiere de mucho carácter. Y para enfrentar a los partidos y decir, señores, aquí no hay cuota, aquí nadie viene por... Y de tener claridad en lo que nosotros queremos transmitir, y es transmitir una calidad en el servicio para mejorar nuestro país. Porque es un gran reto elegir una buena terna para la Sala de lo Constitucional. La verdad es que es un reto porque la Sala de lo Constitucional es la que con sus resoluciones pues le da un rumbo diferente a lo que es el Estado democrático, ¿verdad? Entonces para nosotros es un reto, que estamos iniciando en este proceso, y como ya decía la licenciada, tenemos el 2017, todo el año 2017 para prepararnos con todos los perfiles que ya se está trabajando para la elaboración del manual, ¿verdad? Y dándole cumplimiento, por supuesto, al fallo que la sentencia de la sala pues se le tiene que dar. Y si nosotros tratamos de mejorar todavía mucho más eso para transparentar el proceso, pues... Se puede lograr sacar algo puro, ¿no? Sí. Algo puro. Sí. Por lo menos que no esté sujeto a tanto cuestionamiento. O que después lo vayan a quitar por cierta vinculación política, ¿no? Como ha pasado ya. ¿Verdad? Sí, definitivamente, ¿verdad? Bueno, interesante. Voy a la pausa, regreso con el análisis concluyente. ¿Qué piensan qué aporte puede dar desde el punto de vista el CNJ frente a la situación actual de violencia que vive? Por ejemplo, este día creo que comienzan nuevas medidas a impulsar el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública contra aquellos abogados. Ustedes tienen que ver muchísimo con el tema de los abogados, sobre todo porque han sido señalados que algunos se prestan a ser recaderes de delincuentes de las cárceles. ¿Qué piensan al respecto? Vamos a la pausa. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Vamos a ir corriendo en el tiempo, pues ya se nos quedaron cortos de ello. ¿Qué piensan ustedes acerca de ese cuestionamiento que se hace en el marco del combate a la delincuencia en nuestro país por parte de la autoridad ministerial, que asegura que existen obviamente muchos abogados que se están prestando, que desdicen muchísimo de la carrera profesional y se están prestando para ser recaderes de la delincuencia? ¿Qué piensan al respecto? Si eso es así y está demostrado, es lamentable para nuestro gremio, ¿verdad? Porque usted sabe que de por sí el gremio de abogados es un gremio que se cuestiona mucho, ¿verdad? Y que se den este tipo de situaciones sería muy lamentable. Ahora bien, los imputados tienen el derecho a un abogado defensor, que se lo da el Estado a través de la Procuraduría General de la República, o que es contratado por los mismos, ¿verdad?, imputados, dependiendo de su capacidad económica como para pagarse un abogado particular.
y el abogado particular sí debe de tener sumo cuidado, porque una cosa es ejercer la defensa técnica, ¿verdad? Y otra cosa es construir tesis que se vuelva un encubrimiento o que se vuelva hasta una complicidad o facilitador, ¿verdad?, de la comisión de los hechos delictivos que pudiera estar siendo acusada la persona o de otros. Entonces, sí, hay una diferencia y eso realmente debe de ser investigado. Entiendo que está siendo investigado. No podemos olvidar también, Ernesto, y la población en general, que hay ciertos abogados que se han visto también amenazados, extorsionados, y hemos visto casos en donde pues han sido asesinados, ¿verdad? Entonces, eso sería pues de investigarlo muy bien, ¿verdad? Porque ¿hasta dónde vamos a decir que estamos ejerciendo una defensa técnica y hasta dónde vamos a afirmar que se está facilitando o encubriendo un ilícito? Decía el ministro de Landaverde que en los 22 centros penales no hay tráfico de comunicación por telefonía celular, porque esto fue parte de lo que se ha hecho. Pero ahora la pregunta es cómo sale esa información, y los únicos que dice son los abogados que llegan a ventilar casos de pandilleros, dice. Los procesos de investigación incluyen también abogados que han estado trasladando información desde los penales. Esos abogados deben de tener claro que están apostando a perder, a convertirse en recaderos, al convertirse en recaderos del crimen y de los terroristas, dijo el ministro recientemente en una visita que hicieron en el occidente del país. Sí, la verdad es que es lamentable, porque como abogada, y bueno, fui parte del ejercicio de la profesión, ¿verdad?, en su momento, y decirle de que cuando el abogado falta a su ética profesional, porque como profesionales que somos del derecho damos un juramento ante la Corte Suprema de Justicia a darle cumplimiento a la ley, ¿verdad? Con base a lo que establece la Constitución misma. Entonces, decirle pues que si en el caso, bueno, ya el ministro dice hay abogados que están involucrados porque ya ellos se han salido del marco de la ética profesional, ¿verdad? Entonces, que se siga la investigación, y aquellos que pues tengan la responsabilidad, pues ya están las instancias como es la Fiscalía General de la República, ¿verdad?, para seguir el debido proceso, e incluso también la sección de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia, donde estamos todos los abogados debidamente registrados. Sí. A ver, tengo acá una información que publicó la prensa gráfica en septiembre reciente, donde decía: es grave que el CNJ 7 personas elijan a 15 candidatos a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo tomaron ustedes esta declaración? Pues nos sorprendió porque anteriormente o días antes ya habíamos tenido algún acercamiento, ¿verdad?, con en particular el abogado, presidente, ¿no? Sí, y también se nos aclaró, ¿verdad?, de que era una posición personal, que no era una posición de la FEDAES. De hecho, el día de ayer nada menos recibimos a la FEDAES en el CNJ, en el Pleno. Al presidente particular, Marlon Cordero, y a toda su junta directiva. Lo recibimos y fue muy cordial la visita, y estamos lógicamente vinculados en este proceso de selección. Nosotros somos los que gerenciamos o facilitamos el proceso de selección de ellos, de la elección que hace la Son FEDAES. Los dos actores importantes a la hora de presentar las ternas para jueces, ¿verdad? Así y magistrados. 15 de la FEDAES y 15 de ustedes, ¿verdad? Sí, ahora, en ese punto yo le quiero aclarar que yo le dije, y lo dije en un medio de comunicación, se cuestiona que 7 personas, pero si tenemos un proceso que es bajo las características que le he mencionado, ¿cuál podría ser como el más transparente, el más democrático? Mientras que
nos vamos a la campaña que hacen los abogados y el que tiene mayor capacidad podrá ser el, sí, ¿verdad? Entonces ahí es otra cuestión. Es otro entonces, tema que vamos a seguirlo más adelante, ¿no? Sí, si nos vamos a hablar decir de democracia, de elección. De elección, o sea, nosotros sometemos y nos sometemos a todo el escrutinio de la población, de ustedes, los medios, y no tenemos ningún problema con Me dio eso. muchísimo gusto conversar con usted, licenciada María Petrona Chávez, concejal del CNJ. Gracias por verme acompañado. Gracias por la invitación, ¿verdad? Y estamos abiertos en el Consejo Nacional de la Judicatura para atenderlos y pues las veces que usted nos requiera, pues para acompañarnos para analizar estos temas. Gracias también a la presidenta María Antonieta Josa de Parada. Gracias por habernos acompañado. Sí, muchísimas gracias. Igual, en nombre del Pleno del Consejo, le agradecemos por habernos invitado y igual estamos aquí para poder evacuar cualquier tipo de consulta que ustedes necesiten, aclaración. Interesante, de mucho aporte para nosotros. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos